Bueno, queridos amigos, hemos venido al convento de Santa Catalina del Monte, provincia de Murcia, porque nos van a contar un testimonio estremecedor de un exorcismo que nos va a afianzar y a ratificar más si cabe en la existencia del demonio. Es impresionante, yo he podido conocerlo de antemano y os aseguro, amigos, que no podéis perderos este programa. Aprovecho para pediros vuestra ayuda para seguir adelante con Refugio Zabala TV, para poder viajar, como hemos hecho en esta otra ocasión también, aquí a la provincia de Murcia y brindaros este testimonio que no os va a dejar indiferente a ninguno. Alfonso Sánchez Hermosilla, number one en la Sábana Santa de Turín, Santo Sudario de Oviedo. Bueno, él está moviendo la cabeza, lo estoy viendo de soslayo, ¿verdad? Pero es la verdad. Y nos viene a hablar de un testimonio suyo personal, de un hecho que sucedió en su vida de manera absolutamente inesperada, que así también actúa la providencia, ¿no? Cuando uno menos lo espera, ¡pum!, te hace abrir los ojos y te provoca un punto de inflexión en tu vida, ¿no? Y Alfonso, la verdad que nos lo va a contar en un acto suyo de generosidad, porque puede despejar muchas dudas a muchos de vosotros que nos estáis escuchando. ¿Qué tal, don Alfonso Sánchez Hermosilla? Muy ya, bien, vamos, gracias. un habitual aquí del plató del Refugio Zabala TV. Sí. Estamos en el convento de Santa Catalina del Monte, ¿no? ¿Es así, provincia de Murcia? Sí. Lugar maravilloso, ¿verdad? Ciertamente. Un entorno magnífico, el edificio, las personas que lo habitan, los religiosos franciscanos. Y es una auténtica pinacoteca lo que hay por aquí, ¿no? Sí. Es una maravilla este lugar. Y, yo creo que... y los libros también, ¿eh? Y los libros, ¿verdad? Sí. Qué maravilla. Eso hay que echarles un vistazo. Es un lujo. Qué maravilla. Bueno, Alfonso, vamos a hablar de un hecho que sucedió entre los años 2003, 2004, más o menos, Sí. en una localidad madrileña, Alcalá de Henares. ¿Qué sucedió aquel día? Bueno, lo siento, tengo que empezar hablando de mí por si acaso no se acuerdan de mí o simplemente no me conocen. Mi actividad profesional en prácticamente toda mi vida ha sido como médico forense, pero antes de ser médico forense trabajé como médico de familia, con lo cual tengo experiencia clínica con personas vivas y también tengo experiencia con cadáveres. Y no solo con cadáveres, sino también en valoración de daño corporal, en simulación, evidentemente los forenses no solo hacemos autopsias, sino que también vemos a personas vivas que han tenido un accidente de tráfico, que han sufrido una agresión o que refieren que han sufrido una agresión, y lamentablemente en nuestra profesión pues es relativamente frecuente personas que como mínimo exageran o lamentablemente mienten, y una de nuestras funciones es informar al sistema judicial, a los jueces, magistrados y fiscales, de la veracidad de lo que está contando esta persona, de si es compatible con lo que se puede objetivar desde el punto de vista de la medicina legal y forense o no. Así que... Muy importante esta disquisición que has hecho. Por eso lo hago, porque es importante para que los oyentes entiendan lo que voy a contar a continuación. Tú no eres una persona fanática, ni mucho menos. En absoluto. Eres un científico. Además, ya lo hemos dicho al principio, ¿no?, que has estudiado y sigues estudiando, de hecho, la Sábana Santa de Turín, en el Santo Sudario de Oviedo. Es decir, que eres una persona con la cabeza en su sitio, con rigor, y lo que nos vas a contar, pues, también lo vas a contar de esa manera. Yo creía que el diablo o el mal existía simplemente porque se me ha educado de esa manera, y mi observación del mundo y del comportamiento de los seres humanos pues lamentablemente refrenda la hipótesis de la existencia del mal, y de eso pues todos tenemos experiencia. Pero bueno, tampoco podía argumentarlo científicamente. Hoy sí estoy en condiciones de decir que el mal existe, y eso basándome en mi experiencia profesional y en lo que pude ver, que no me lo han contado, lo viví personalmente.
ya llevaba tiempo, no sabría decir cuánto, pero llevaba bastante tiempo, debía ser el año 2002, 2003. Trabajaba como médico forense, con lo cual, repito, tenía experiencia clínica con personas vivas y también con la exageración. No te iban a dar gato por liebre. No. Debía ser primavera probablemente por el tipo de ropa que recuerdo de las personas que participaron en estos hechos. El padre José María Fortea vino a Murcia, dio una conferencia sobre el demonio. Yo me enteré de rebote prácticamente en último momento. No conocía al padre Fortea, pero sí tenía conocimiento, no lo conocía personalmente, pero sí conocía la labor que estaba haciendo, sabía que había escrito un libro, bien. El tema me interesaba, simplemente como curiosidad científica. Vamos a ver, el mal tenía que existir desde el punto de vista científico porque simplemente el universo en el que vivimos es dual. Hay luz y oscuridad, hay frío y calor, hay masculino y femenino, aunque algunos se nieguen a aceptarlo. El universo en el que vivimos es dual, así que si existe el bien, necesariamente tenía que haber una contraparte. Llamémosle mal, llamémosle como queramos. Así que, bueno, pues movido por esa curiosidad, fui a la conferencia, me llamó la atención. La persona que me informó de esa conferencia era conocido, no amigo, pero sí conocido, el padre Fortea. Cuando terminó me dijo, ¿quieres que te lo presente? Digo, claro, por supuesto, por supuesto. Me lo presentó, estuvimos hablando poco porque lógicamente eran muchas las personas que querían hablar con él, pero fue él el que se dirigió a mí y dijo, médico forense, qué interesante. ¿A ti te interesaría asistir a una sesión de exorcismo? Digo, pues claro. Como científico tengo muchísima curiosidad por ver qué ocurre en un exorcismo. Claro que sí. Le di mi teléfono, yo pensé que era pues una de tantas cosas que se dicen y que luego no tenía... Luego también ese debate, ¿verdad?, de enfermedad mental o posesión diabólica, ¿no? Efectivamente. Pues si es un tema de sugestión, tú querías verlo por ti mismo. Efectivamente, también debo decir, para el que no lo sepa, que los médicos forenses tenemos grandes conocimientos de psicología y de psicopatología humana. De hecho, con frecuencia de las personas inculpadas en hechos delictivos se nos piden informes para ver si esa persona estaba en condiciones de tomar decisiones respecto a su vida o no estaba en condiciones, porque si estaba trastornado, tenía algún problema de salud mental que no le hacía comportarse o ver el mundo, la realidad tal y como es, pues como mínimo tiene una reducción de su capacidad. Esto es fundamental que estás diciendo. Efectivamente. O sea, tú no eras una persona ingenua que ibas a ir ahí, sino todo lo contrario. Efectivamente, probablemente. Tenías ya, claro, un conocimiento de la persona humana, en fin, eras capaz de discernir si una persona estaba fingiendo, si no estaba fingiendo. Exactamente. Y ahí vas, entonces, aceptas el reto del padre Fortea, con gran curiosidad científica, a ver qué pasa ahí, ¿no? Que no se iba a materializar en ningún momento. Claro, o sea, tú eras escéptico, tremendamente, ¿no? Absolutamente. Ya, esto será un espectáculo circense, a lo mejor, o sí, un montaje que han... Sinceramente, me pasó como al estar con la síndrome de Turín. Mi hipótesis era que era falso. O que era un trastorno mental que se había diagnosticado como posesión diabólica cuando no dejaba de ser un trastorno mental que yo iba a identificar en los primeros 5 minutos que me entrevistara con esta persona. O sea, que tú te vas a Alcalá de Henares con tu mujer. No exactamente. A ver, ¿cómo es? Yo estaba en Madrid viajando por motivos personales con mi esposa. Y el sábado por la mañana, a primera hora de la mañana, muy temprano, pero para mí no es un problema porque sigo madrugando a pesar de estar jubilado. Son muchos años y mi metabolismo y mi organismo se ha habituado. Bueno, pues yo ya estaba activo en ese momento cuando me llamó el padre Fortea y me dijo, sé que es un mal momento, sé que seguramente no vas a poder, sé que ni siquiera estarás en Madrid probablemente, pero si tienes ocasión te invito a que vengas a la parroquia de Nuestra Señora de Zulema en Alcalá de Henares. Vamos a empezar inmediatamente con el exorcismo, pero no pasa absolutamente nada porque lamentablemente va a ser largo y si estás en Madrid te va a dar tiempo a llegar.
Digo, pues padre, casualmente estoy en Madrid en este momento. O causalmente, ¿no? Bueno, causalmente. Causalmente, sí. La casualidad no existe. Porque vamos, lo siento. O sea, que tú viviendo en Murcia, que estés ahora en Madrid en ese momento, Efectivamente. a horas intempestivas de la mañana, ¿verdad? Muy temprano, muy temprano. Lamentablemente yo había viajado en transporte público y no en mi coche. Ahora ya conozco Madrid algo mejor y me podía haber organizado, pero en aquella época no conocía absolutamente nada. Para mí el metro era tan ajeno como la galaxia de Andrómeda lo es en este momento para mí, y respecto a los trenes de cercanías y los autobuses ya ni hablamos. Le digo, padre, iría encantadísimo, pero no tengo manera. Dice, bueno, tienes dos opciones, puedes coger un taxi o alquilar un coche. Digo, pues es verdad. Así que sin GPS ni nada, y sin conocer Madrid ni saber dónde estaba Alcalá de Henares, alquilé un coche y con mi señora... Qué atrevido, ¿no? Lo más fácil hubiera sido un taxi, ¿no? Pues te llevan ahí... Pues bueno, pues fui en mi coche. A la aventura, eres un coche aventurero. de alquiler, por motivos que jamás comprenderé, porque además nunca había alquilado un coche hasta ese momento. Pero bueno, llegamos. En ese momento, ahora no sé cómo estará, la parroquia estaba en la periferia de la población, sí, y el padre Fortea nos estaba esperando fuera, sorprendentemente. Había calculado más o menos el tiempo que íbamos a tardar y nos estaba esperando fuera, cosa que me sorprendió porque ya había empezado el exorcismo. Nos saludó e inmediatamente nos condujo al semisótano en el que estaba ocurriendo todo. Era una capilla en el sótano de la propia parroquia. La chica, voy a decir el nombre simplemente porque es de dominio público, sí, además se ha publicado, se llamaba Marta, no sé qué habrá sido de ella. ¿Una chica de época, qué edad tendría? Más pues ¿era joven? Muy joven, muy joven. Yo le calculo no más de 20 años, probablemente ya no era adolescente, o si lo era ya mayorcita. Vamos a poner una horquilla entre 17 y 20 años en aquel momento. Muy delgadita, bajita, con muy poca masa muscular. Me chocó, no era anoréxica, o por lo menos no me dio la sensación de ser anoréxica, pero desde luego muy poquita masa muscular incluso para su estatura y peso. ¿Y quiénes estabais ahí? Pues en ese momento estaba una chica, no recuerdo su nombre, sí recuerdo que era una escritora y me comentó que la había mandado la editorial Planeta para que tomara notas y aprendiera por si le servía para publicar alguna novela. Lamento no recordar el nombre en este momento. ¿Había alguien de algún grupo de oración? Nadie más. Nadie más. La madre de Marta, el sacerdote, mi esposa y yo. Nadie más. 5 personas en total. La chica estaba en el suelo en ese momento. Yo no vi cómo empezó. De la parroquia, ¿verdad? La capilla en el sótano de la parroquia. En el sótano. Bien. ¿Estaba el Santísimo? Sí, por supuesto. Estaba el Santísimo, había imágenes de la Virgen y no recuerdo. Estamos intentando visualizar, ¿no? Sí. No era un sitio lúgubre en absoluto, era un sitio amplio, iluminado, con muebles pero con mucho espacio. Había butacas puestas alrededor. Para recibir a esas personas me consta que no solo yo, ha ido muchísima gente a ver estos exorcismos invitados. Entonces, Fortea, ¿cómo estabais dispuestos ahí en la capilla del sótano? La escritora, mi esposa y yo estábamos sentados juntos. Lógicamente, algo de miedo había, lo reconozco. ¿Sentados en un banco? Sentados en butacas individuales, sí, pero a pesar de que había pues probablemente no menos de 15 o 20 butacas alrededor de donde estaba ocurriendo todo, en el centro de la capilla, pues nos sentamos todos juntos, cuando lo normal hubiera sido que no, ponernos enfrente hubiera sido lo razonable. Bueno, pues no entiendo por qué nos sentamos juntos. Y justo enfrente Fortea con la chica. Justo enfrente, a unos 3 metros aproximadamente, en el suelo, la chica tumbada en una alfombra, aparentemente inconsciente. Cuando yo llegué no hablaba, no se movía. A la derecha de la chica estaba el padre Fortea, con lo cual estaba justamente enfrente de mí, y dándome la espalda estaba la madre de la chica ayudándole en todo lo que podía, que al principio parecía que no era muy necesario porque, ya digo, parecía inconsciente. Un detalle, el padre Fortea nos dijo a mi esposa y a mí que por favor, pasara lo que pasara, que no interviniéramos en absoluto. Viéramos lo que viéramos, pasara lo que pasara, oyera lo que oyera, que no interviniéramos. Y que si sabíamos el rosario, pues que la forma de participar o de ayudar era simplemente ser testigos oculares de lo que ocurría y rezar el rosario porque a él le ayudaba. ¿Tú en aquel momento, Alfonso, eras practicante? Estaba empezando a volver a abrazar mi fe y ya estaba empezando a frecuentar los sacramentos, no como debía,
pero ya estaba empezando. Había un acercamiento, un proceso. Empezaba a acercarme. ¿Y cogiste el rosario? ¿Tenías un rosario? No lo tenía. ¿Rezaste? Rezaba el rosario. Tampoco hace falta un rosario. Hay 10 dedos, es fácil. Bien. En fin. Bueno, pues ahí estábamos, muy escéptico, lo reconozco. Mi esposa más escéptica todavía. La otra chica que ya llevaba tiempo tenía una expresión que yo no sabía identificar, parecía una máscara, con lo cual no sabía si era puro escepticismo o es que había visto algo que la había impresionado, no lo sabía. Bueno, voy a resumir porque fueron 6 horas. 6 horas desde que yo llegué, sin parar. Esa paz que había cuando yo llegué desapareció. Bueno, paz tensa porque se notaba cierta tensión en el ambiente. En cuanto reanudó el padre Fortea el exorcismo, todo cambió diametralmente. La chica empezó a hablar con una profunda voz masculina durante 6 horas. ¿Como un hombre? Un hombre, y además un hombre... ¿Era una voz como arcana o era una voz no, era una voz ronca, masculina, de ultratumba? No necesariamente, no, era una voz absolutamente humana, ronca, que yo identificaría por teléfono con un varón de unos 40 años aproximadamente, muy iracundo, muy enfadado. De hecho, gritaba más que hablaba. Así durante 6 horas. Luego daré detalles sobre eso, lo que eso significa para un forense. Por otra parte, el que hablara y gritara con voz masculina, pues al principio tampoco me impactó demasiado. Digo, bueno, vamos a ver cuánto aguanta. El padre Fortea ya me ha advertido que esto va a ser largo. Vamos a ver esta chica con ese cuerpo cuánto tiempo aguanta gritando. Porque cuando tú llegas ahí ella está como dormida, ¿no? Callada, tumbada, aparentemente sobre una inconsciente. alfombra, ¿no? Aparentemente. Pero ¿cuándo se produce ese cambio? ¿Cuándo empieza a hablar? En cuanto el padre Fortea se dirigió a ella invocando el nombre de la Virgen María. Todo fue mencionar a la Virgen María. Y esa chica que estaba tumbada sobre la alfombra, una explosión despertó de ira. De repente, con esa voz de varón de 40 años. Efectivamente. Intentó incorporarse. ¿Tú te asustaste? No. Estoy muy acostumbrado a personas que fingen. Sí, pero trastornos mentales mentales severos. Prácticamente casi anoréxica y de repente hablar con voz de hombre, ¿no? Lamentablemente los forenses estamos acostumbrados a cosas que el resto de los mortales ni siquiera conocen. O si las conocen, las han visto en películas. Algún día nos las contarás. Bueno, me estoy autoinvitando a otro programa por lo que veo. No era mi intención. Sí, no, te invito yo. Bien, continuamos. Aquello fue solo el principio, porque no solo hablaba en español, hablaba en latín. Lamentablemente mis conocimientos de latín son rudimentarios, con lo cual no entendía muy bien lo que decía, pero sí más o menos el contenido de los mensajes. Cuando en algún momento dado se puso muy violenta, intentaron mantenerla en la posición que estaba, tumbada. Su madre, repito, que estaba dándome la espalda, sujetándole el brazo izquierdo a Marta, el padre Fortea sujetándole el brazo derecho para que no se levantara y no se hiciese daño. Yo al principio pensé que eran convulsiones, luego pensé que era una crisis de conversión, lo que antes se llamaba histeria, pero no, era mucho más profundo. El padre Fortea me imagino que tendría puesta su estola, el crucifijo de San Benito, efectivamente, el agua exorcizada, agua que usaba continuamente. Tenía como un spray de esos. No, era un hisopo. Un hisopo. Era un hisopo. Bueno, pues en ese forcejeo, finalmente, lógicamente, su madre, pues era su madre y además como mujer tenía menos fuerza muscular. Claro. Así que se soltó. Casi se puso de pie, llegó a medio incorporarse, a pesar de que el padre Fortea intentó que no lo hiciera, pero claro, tampoco le quería hacer daño, evidentemente. Y con la mano izquierda la echó hacia atrás,
en un gesto evidente de que le iba a dar un puñetazo. Y yo lo siento, pero yo no puedo permitir que se agreda a nadie, sea sacerdote o no sea sacerdote. En ese momento yo me salté la prohibición de no intervenir y hice lo que debe hacer cualquier ser humano, aunque era lo menos racional del mundo. Así que me levanté de un salto y le cogí la mano, la sujeté. Me sorprendió la fuerza que tenía. Yo pesaba en aquel momento unos 80 kilos y en ese momento yo todavía practicaba artes marciales, con lo cual físicamente estaba muy bien. Y no solo estaba muy bien físicamente, sabía lo que tenía que hacer para reducir a una persona sin hacerle daño, sin llegar a golpearle y sin luxarle nada ni causarle lesiones severas. A mí me costó muchísimo trabajo impedir que lanzara ese puñetazo. El padre... No. Ella Marta, el padre Fortea. al sacerdote. Ella, el padre Fortea. Sí. Habría intervenido si fuese al revés también, por supuesto. Vamos, eso no es ni que cuestionarlo. Le cogiste Le cogí la mano y notaste una fuerte resistencia ahí. Sí, sí. Me costó muchísimo. Tuve que practicar una llave para reducirla y obligarle nuevamente a tumbarla en el suelo. Y repito, yo sé hacerlo y pesaba 80 kilos, repito. Más los 50 y tantos que pesara su madre, más los 70 que podría pesar en aquella época el padre Fortea, para que se hagan una idea del peso total de las tres personas. Bueno, pues cuando por fin logramos volver a reducirla y volver a ponerla en posición horizontal para que no se hiciese daño con ese forcejeo y con esas aparentes convulsiones, el padre Fortea le seguía sujetando el brazo derecho y su madre y yo el brazo izquierdo. Repito, yo pesaba unos 80 kilos, su madre unos 50 y tantos. Bueno, pues con su mano izquierda nos levantaba en peso, virtual y realmente en peso, sin tocar el suelo. A su madre y a mí, 80 más 55, ¿os levantó? 135. ¿Te viste por encima del suelo? Y simultáneamente con la derecha levantaba al padre Fortea. Estaba levantando en ese momento, pues... ¿Te levantó del suelo a ti? 200 y pico, cerca de 300 kilos con sus dos brazos, una chica con muy poca masa muscular, con menos de 50 kilos de peso. Sansonismo. Y muy bajita. Dije, bueno, vamos a ver lo que aguanta. Esto lo he visto en alguna crisis de conversión, en algún ataque de histeria, dicho coloquialmente, lo he visto en algún trastorno mental. Vamos a ver lo que aguanta, porque por mucho que aguante, por muy trastornada que esté, por mucha cocaína que haya tomado, vamos a decirlo también coloquialmente, la cocaína tiene un límite en el tiempo. Vamos a ver lo que aguanta. Pues también pasó por mi cabeza, evidentemente, que podía estar bajo el efecto de alguna sustancia que modificara la función cerebral. Sí, porque tú ibas ahí muy escéptico. Escéptico, absolutamente escéptico. Claro, eso es lo bueno. Absolutamente escéptico. Claro, de tu testimonio, o sea... Claro. Absolutamente escéptico. Y se me fueron cayendo los palos del sombrajo poco a poco. Bueno, pues cuando pasó el tiempo y aparentemente se tranquilizó, pues forma parte del propio exorcismo acercarle una imagen de la Virgen, solo que en este caso el sacerdote, no sé por qué, decidió hacerlo al revés. Decidió que entraran los tres porque se aceptó mi presencia, fue chocante, le sorprendió tanto a la madre como a mi esposa, ni hablamos, pero fue aceptada mi presencia y mi participación a partir de ahí, sin hablar, sin ponernos de acuerdo. Yo seguía ayudando en lo que podía, sujetándola para que no se hiciese daño y para que no le hiciese daño a los demás, porque mordía, arañaba, pateaba, bueno, aquello era textualmente un demonio. ¿Tú seguías en el aire? No, ya estaba con los pies en el suelo. Estaba con los pies en el suelo, la parte porque la capacidad era limitada de esta chica, a pesar de todo, y porque, repito, sé lo que tengo que hacer para inmovilizar a una persona sin hacerle daño si es necesario. Y en aquella época no solo lo sabía, sino que lo practicaba asiduamente. ¿Cuánto tiempo estuviste en el aire? Segundos, no sabría decir, a mí me pareció muchísimo tiempo, probablemente no tanto como yo creo recordar en este momento, pero vamos, no fue levantar y bajar, me sustentó durante un tiempo que a mí me pareció muy prolongado.
Bueno, pues ya había pasado aproximadamente una hora, seguía gritando, seguía hablando con voz masculina, la misma voz, sin caer en el tono y en la profundidad, sin feminizarse en ningún momento. Su fuerza no había mermado, ni muchísimo menos. Yo tenía que seguir esforzándome físicamente y con mis conocimientos de artes marciales para mantenerla, intentando que no se hiciera daño ni nos hiciera a nosotros. Bueno, pues conseguimos llevarla hasta una imagen de la Virgen, una escultura. Le escupió, claro, evidentemente, nos escupía a todos, el sacerdote. Que os costaría trabajo, me imagino, llevarla hasta ahí. Muchísimo trabajo. O sea, fue simplemente levantarla en peso y transportarla, porque ella evidentemente no colaboraba. Forcejeaba, claro. Forcejeaba y, vamos, es imposible que una chica de esa corpulencia, de ese peso, pudiera oponer tanta resistencia, ni bajo la influencia de una enfermedad mental, que tengo amplia experiencia en eso, ni bajo la influencia de alguna droga de abuso, que lamentablemente también tengo mucha experiencia. Y Alfonso, en estas pero personas. Tú, a pesar de todo lo que estabas viendo hasta ese momento, seguías siendo escéptico. Ahí ya empezaba a decir, esto no me encaja. Aquí hay cosas que como médico y como científico no puedo explicar, no puedo responder. Y era solo el principio, aquello fue a más. Estabas desconcertado. Absolutamente desconcertado. Ya mi visión se había ampliado y estaba analizando cada detalle a ver dónde estaba el engaño. Oye, perdona, ¿y a todo esto tu mujer dónde estaba? Estaba sentada rezando el rosario. Estaría muerta de miedo, claro, me imagino. Sí. Claro, vamos, como... Y yo también, claro, lo reconozco, absolutamente. En ese momento me empecé a preocupar seriamente por nuestra seguridad, y no solo física, sino en qué podía acabar todo aquello. No tenía ni idea, hemos visto muchas películas, hemos visto muchas series y no sabía cómo podía acabar aquí. ¿La llevasteis ante la imagen de la Virgen? Físicamente. ¿La escupió? Escupió primero a la Virgen, luego al sacerdote, luego a su madre y luego a mí, en ese orden. Bien, el sacerdote empezó a hacerle preguntas en latín, él lo traducía y yo pensé, esto es demasiado contenido teológico para una chica de 20 años. Demasiado, incluso para mí en aquel momento era demasiado contenido teológico con las respuestas que estaba dando. Pero escéptico dije, ¿y si me está engañando? ¿Y si es un montaje? ¿Y si el sacerdote se ha puesto de acuerdo? Aún así te resistías. Sí. Dije, bueno... Como sí. Sobre la sábana santa también te resistías al principio del Santo Sudario. Efectivamente. El cual tendremos un programa ahí, vamos, minucioso. Bien. Ella seguía hablando con esa voz de varón de 40 años. En todo momento, hasta que acabó. 6 horas después, en ningún momento dejó de hablar con esa voz. En ningún momento. Bien, yo sin pedirle permiso a nadie, le hice preguntas no solo en español, sino en los otros 3 idiomas de la Unión Europea que manejo, en inglés, francés e italiano. Caramba, eres y políglota. Me respondía necesariamente. La investigación me ha obligado a aprender idiomas, necesariamente. Le hacía preguntas, y no solo de teología, sino de temas que conozco perfectamente, de temas científicos y de temas médicos, y me respondía en el mismo idioma en el que yo le había preguntado, con la misma voz y con contenido muy por encima de lo que puede saber una persona de 20 años, por muy informada. Perdona que te interrumpa, porque es impresionante. Queridos amigos, yo estoy alucinado, pero sé que es cierto lo que está contando. Primero, por quién lo está contando, porque es un científico, porque es un médico forense, y luego porque yo tengo la convicción de que el demonio existe. No solo ya porque sea un dogma de fe que está en los santos evangelios, y que esté en los evangelios, claro, sino también pues porque a lo largo de mi vida pues he tenido encontronazos y he podido constatar fehacientemente la existencia del demonio, ¿no? Perdona este inciso porque es muy importante, para dar credibilidad a tu testimonio. Es decir, tú no eres una persona fanática, eres una persona escéptica, eres como buen científico, quieres probarlo todo, comprobarlo, verificarlo. Sigue. Continuamos. En ese momento, cuando ya me quedé sin preguntas, porque tampoco lo tenía preparado, el sacerdote le dice, mírame, a Marta. Marta lo mira, me dice, ahora mira a este hombre que te está sujetando a tu izquierda. Me mira y dice, este hombre es médico forense, es una persona fiable, creíble, y va a contar lo que está pasando aquí, con lo cual
a ti, como demonio, te va a hacer mucho daño. Y yo pensando, si se descontrola, lo primero que va a hacer va a ser morderme la yugular porque su cara estaba a esta distancia de mí y no sé si voy a ser capaz de impedirlo. No lo sé. Caramba, vaya situación, ¿eh? Sí, un poco tensa en ese momento. Qué compromiso. No solo me autorizó en ese momento a hablar de esto, y lo estoy haciendo en este momento, lo ha publicado en su segundo libro, con lo cual creo que era la sesión número 140 y tantos, está en su segundo libro de monología. Menciona que en esa sesión estuvo un médico forense de Murcia. Ese eras tú. Sí, no hay muchos médicos forenses dispuestos a pasar por esa experiencia, ni por un motivo ni por otro. Así que, bueno, no dice mi nombre, cosa que le agradezco, pero yo tampoco me escondo, como pueden ver, lo cuento abiertamente. Claro, cuando Fortea le dice eso a ella de ti, te quedarías a cuadros, Digo, ¿no? De aquí no salgo vivo, textualmente. De aquí no salgo vivo. En fin. Bueno, pues la cosa continuó. Después de eso no intentó agredirme, cosa que agradezco mucho porque no sé si hubiera sido capaz de mantenerme sin hacerle daño. Lo dices tú, o sea, experto en artes marciales. Efectivamente. Agradezco mucho que no intentara agredirme, sinceramente, pero me mira y me dice textualmente: conozco tus pecados. Bueno, tuve una inspiración y le dije: no, me acabo de confesar, no cuela, ya me han perdonado. No puedes hacerme daño con eso. También le descolocó la respuesta, no siguió por ahí, cosa que agradezco. Y bueno, pues aquello siguió horas y más horas y más horas. Yo físicamente y mentalmente estaba absolutamente agotado, absolutamente agotado. En esa sesión el padre Fortea logró expulsar un demonio, pero había más, lamentablemente. Logró expulsar un segundo demonio, pero había más, y cuando le preguntó que cuántos eran, pues dijo, como el relato evangélico, que muchos, pero que sobre todo había uno, que no quería decir su nombre para no darle fuerza al sacerdote para atacarle, que era uno de los líderes, de los jefes, claro, Satanás o Lucifer, y que él sabía que iba a acabar perdiendo. Él sabía que finalmente, si no en esa sesión, en otra o en otra o en otra, finalmente saldría su nombre a relucir. O la chica moriría, o que esto es importante, además, cosa. ¿no? Que el exorcista necesita saber el nombre del demonio para expulsarlo, ¿no? Sabía que iba a perder, pero que él tenía la obligación de luchar hasta el final, y es lo que estaba haciendo, a pesar de que eso para él también era un sufrimiento, lo que estaba experimentando durante ese exorcismo. Bueno, pues al final, ya cuando no podíamos físicamente ni mentalmente los que estábamos allí, el sacerdote dio por terminada la sesión de exorcismo, finalizó con el rito habitual que está en su libro, ahí está para quien tenga curiosidad, y bueno, pues esa chica simplemente cambió su expresión, ya tenía un tono muscular acorde a su cuerpo, a su situación, a su estado de salud. Por primera vez habló con voz femenina, como corresponde a una chica joven, una voz muy dulce, debo decir. No parecía recordar nada de lo que había pasado, pero bueno, eso tampoco es importante porque en algunos trastornos mentales eso es lo frecuente. Pero ahora viene lo importante. No estaba cansada físicamente, no estaba cansada mentalmente, no estaba cansada emocionalmente y sobre todo no estaba afónica. Es imposible desde el punto de vista médico que una chica durante 6 horas, constatadas por mí, más lo que tuviera antes, estuviera gritando y hablando con voz masculina muy ronca y que después de todas esas horas no estuviera absolutamente afónica. Es imposible. Eso ni siquiera con medicamentos se puede evitar. Eso lo sabes tú muy bien. Y ese cambio instantáneo tampoco es explicable si esa persona estaba bajo los efectos de alguna droga, de alguna sustancia. Así que no tengo explicación, ni como trastorno mental, ni como intoxicación, ni por drogas, ni por fármacos, ni por simulación. Así que la única hipótesis que me queda es que el demonio existe y yo estuve de alguna manera con mis limitaciones. Y tú estabas además recién confesado.
Yo recuerdo una vez que estuve con el padre Amorth en su sala de exorcismos en Roma. Él se acababa de ir, estábamos con otro sacerdote, y vino una chica joven también, italiana, que era clienta del padre Amorth y se sometía a exorcismos periódicamente. Y había otra persona, no voy a decir, una periodista, no voy a decir de qué medio, que le dijo al sacerdote, exorcícela usted y tal, como si eso fuera un espectáculo circense, Sí. ¿no? Y entonces fue la italiana la que dijo, no os aconsejo que estéis aquí cuando empiece a exorcizarme. Porque claro, realmente presenciar un exorcismo hay que estar preparado. Hay que estar preparado, hay que estar en gracia de Dios, hay efectos colaterales. Sí. Y en tu caso, ese exorcismo te sirvió también para ratificarte si cabe aún más en la existencia del demonio, ¿no? Completamente. Que no es un cuento No es un de cuento. terror. No es un cuento. Es Y tremendo. en este momento la única explicación científica es que esa chica estaba poseída. Y sé que suena raro en boca de un médico, en boca de un científico, pero es que ni como médico ni como científico tengo otra explicación. Además es que es muy interesante, Alfonso, tu testimonio, porque tú estás habituado a estar con personas con trastornos mentales. Es decir, Todos sabes los días. diferenciar perfectamente cuando es un trastorno mental de una posesión diabólica, que no tiene nada que ver. Una persona que te habla en idiomas, que por su edad pues no debe tener esos conocimientos teológicos Ni científico. ni científicos y esa fuerza sobrehumana, ¿no? Efectivamente. Es que yo me imagino la escena, vamos, es que la realidad supera la ficción. Totalmente. Totalmente. Yo lo veo en una Contigo película y por digo, el aire. qué exagerados son. Es imposible. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Yo me imagino, amigos, que estaréis sobrecogidos, como lo estoy yo, pero y aún sabiendo, teniendo constancia, ¿no?, de otras situaciones similares, ¿no?, de exorcismos. Yo nunca particularmente he querido estar presente en un exorcismo. No te lo recomiendo. Ni se lo recomiendas a nadie, ¿verdad, Alfonso? No. Eso es Tienes jugar que con tener fuego, una ¿verdad? entereza física, mental y de fe para salir casi indemne, que nunca sales indemne de una Conozco experiencia como personas que han estado presentes, pues por ese morbo, esa curiosidad y tal, y han salido mal paradas, ¿eh? Sí, lo supongo. Pero es evidente que a ti Dios te protegió aquella mañana, aquella larga mañana tarde, y además eso sirvió para fortalecerte en la fe, ¿no? Completamente. No tenía dudas, pero vamos, esto me consolidó totalmente. Dios del mal saca un bien. Es así. Sí, señor. Oye, Alfonso, te quiero dar las gracias, de verdad, de corazón, por haber contado esta experiencia tan íntima, tan personal, tan desagradable, pero al mismo tiempo tan edificante, ¿no? Para ti, para tu fe y para tantas personas que son escépticas con respecto a la existencia del demonio, pero que el demonio existe. Y además la acción del maligno en la sociedad de hoy es evidente, ¿no? Es evidente. En ese mundo dual al que tú hacías referencia, ¿no? El bien y el mal, es una lucha permanente entre ambos. Sabemos, los que tenemos fe, que al final triunfará el bien. Y que la Virgen Santísima pisará la cabeza de Satanás, ¿no?, con su talón. Bueno, amigos, pues hemos llegado aquí al final de este nuevo programa estremecedor de Refugio Zabala TV. Gracias a Alfonso, de verdad, Sánchez Hermosilla, un habitual ya en nuestro plató. Gracias a los hermanos conventuales franciscanos del convento de Santa Catalina del Monte, en la provincia de Murcia, por habernos acogido una vez más y habernos dejado grabar este nuevo programa de Refugio Zabala TV. Y a vosotros, queridos amigos, deciros que os esperamos el próximo jueves a las 10:30 de la noche con otra historia que os va a acercar a Dios. Que Él os bendiga a todos.